En los siglos XVI y XVII, en este periodo las universidades fueron fundadas por comunidades religiosas, principalmente dominicos y jesuitas, con el objetivo de formar a los futuros líderes de las sociedades coloniales. En este contexto, el pensamiento crítico se desarrolló como una habilidad esencial para los estudiantes universitarios. Los estudiantes debían ser capaces de analizar y evaluar la información y de tomar decisiones informadas sobre cuestiones morales y sociales. La evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible se puede dividir en tres etapas principales. Primero, pensamiento crítico como habilidad cognitiva. Segundo, pensamiento crítico como habilidad holística. Y tercero, pensamiento crítico como habilidad transformadora. La escuela sostenible debe promover el desarrollo del pensamiento crítico a través de una variedad de estrategias, como la enseñanza de habilidades cognitivas, como la identificación de los supuestos, la evolución de la evidencia y la inferencia de conclusiones, la integración de problemas socioambientales en el currículo y la promoción del pensamiento crítico reflexivo y creativo. El pensamiento crítico es una habilidad esencial para la educación superior. En el contexto de las universidades colombianas, el pensamiento crítico se desarrolla como una habilidad necesaria para la formación de futuros líderes de las sociedades coloniales. La evolución del pensamiento crítico ha estado influenciada por los cambios sociales, culturales. En la actualidad, el pensamiento crítico se entiende como una habilidad holística e integral que permite a los estudiantes tomar decisiones informadas sobre los desafíos ambientales y sociales. La escuela sostenible debe promover el desarrollo del pensamiento crítico a través de una variedad de estrategias. El pensamiento crítico es una habilidad esencial para la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo sostenible. En el siglo XVIII encontramos la influencia europea, que se caracterizó por la influencia de corrientes de pensamiento y de culturas propias del continente europeo. Un ejemplo de ello fue el movimiento cultural e intelectual como, conocido como la Ilustración, cual tuvo sus orígenes en el viejo continente a mediados del siglo XVII, llegando a su influencia al continente americano en posteriores años y con mayor fuerza en el siglo siguiente. La evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible ha estado influenciado por los cambios sociales y culturales. En el siglo XVIII el pensamiento crítico se entendía como una habilidad cognitiva necesaria para el ejercicio de funciones políticas y sociales. En el siglo XX el pensamiento crítico se integró en un enfoque más holístico que incluía aspectos socioemocionales y ambientales. En el siglo XXI el pensamiento crítico se estaba redefiniendo como una habilidad transformadora que permite a los estudiantes cuestionar el status quo y proponer soluciones innovadoras. La escuela sostenible debe promover el desarrollo del pensamiento crítico a través de una variedad de estrategias. Estas estrategias deben estar orientadas a desarrollar las habilidades cognitivas, socioemocionales y creativas de los estudiantes. El desarrollo del pensamiento crítico es un proceso continuo que debe comenzar en la escuela y continuar a lo largo de la vida. En una escuela sostenible debe estar comprometida con el desarrollo de esta habilidad esencial para la construcción de un futuro más sostenible. Siglo XIX y XX. En primer lugar, es importante destacar el impacto que tuvo la doctrina utilitarista de Jeremy Bentham en el decreto 8 de noviembre de 1825. Esta doctrina es una especie de ética donde se trata de diferenciar el bien y el mal, teniendo en cuenta el resultado de las acciones. Esta doctrina generó grandes divisiones en la clase élite de la política y la religión, donde se pretendía el bienestar de la mayoría, pasando por encima de la minoría. Es en estos siglos donde se promueven las escuelas nuevas activas, partiendo de pedagogías emergentes, las cuales surgen como una manera de protestar ante las escuelas tradicionales y fue una gran oportunidad de extender la educación a lugares donde antes no tenían alcance. Estas escuelas activas tenían como base principal
avances científicos en ciencias naturales y biología, lo que ocasionó quebrantos entre la política y la educación. Es en estos siglos donde en la política surgen dos partidos políticos denominados liberales y conservadores. A raíz de la defensa de estos dos partidos surgen grandes guerras y muertes en el país. Los conservadores apoyados por la Iglesia Católica y los liberales proponían una libertad individual. Esto afectó considerablemente la educación, donde ocurren transformaciones trascendentales, sobre todo en la educación universitaria, con la ley del 15 de mayo de 1850, la cual surge del liberalismo. Por influencia de la Revolución Francesa se decreta la desaparición de las comunidades religiosas y sus obras, y con ello, obviamente, las universidades, ocasionando la desaparición de los jesuitas y dominicos, quienes eran los grandes representantes de las banderas universitarias de la educación. Solo hasta mediados del siglo XX se logra volver a restaurar todas estas obras y la labor educativa en el país. Es a mediados de la década de los 60 cuando llega de Europa una corriente de pensamiento crítica. A raíz de esto se empieza a dar trascendental importancia a la pedagogía crítica de Paulo Freire, que proponía fortalecer las relaciones entre docentes y estudiantes, que estuviera basada en el respeto, en la igualdad, que se brindara una educación con amor. También la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, quien defendía los derechos de las víctimas sociales. Estas corrientes originaron nuevas prácticas educativas en el país, y es en este periodo donde se crea el Ministerio Público, bajo el gobierno de José María Campos, quien decretó la Ley 7 del 25 de agosto de 1886. El nombre de este decreto, de esta ley, fue cambiada por el presidente Miguel Abadía, quien con la ley 56 del 10 de noviembre de 1927 creó lo que se reconoce hoy en día como el Ministerio de Educación. Entonces, en el siglo XXI es importante mencionar que es una época de nivel internacional y se amplía todo lo que son los modelos educativos a nivel mundial, tanto en relación con la estructura de la educación y los campos curriculares. Es importante los fenómenos de la globalización. Entonces surge más la preocupación de la exigencia por el nivel de inglés, porque estamos hablando ya de una educación internacional. En este contexto la noción de la competitividad se hace mucho más fuerte. Entonces, más como el tema de la empresa, el empresarial y lo técnico. Gerardo Leonel Guerrero en el 2004 nos invita a no olvidar el desarrollo desde la justicia, la ambientación, la democracia y la paz, ya que existen estos pilares y estas líneas bases en cuanto a los proyectos educativos nacionales y las demandas a nivel mundial. Otro aspecto que no podemos dejar pasar también es todo lo que tiene que ver con las dinámicas educativas. Las tecnologías entran a jugar un papel fundamental en este siglo XXI. Ya empezamos a ver el tema de las clases virtuales, la educación virtual, y también estamos viendo la informática desde la educación. Entonces tenemos esos dos pilares. El primero, la educación virtual, y el segundo es la informática desde la educación. Es importante también mencionar que para esto hay una constante en la educación actual mediante dos modelos. Tenemos el tradicional y el modelo que da paso a la innovación. Es importante tecnologías, la educación no dejaría ser atendida a manera de eso, sino una articulación, esperando la instrumentación y posibilitando escenarios de función nativa. Siempre va a estar abierta con las nuevas formas de producción del lenguaje cotidiano. Primero, pues que desde el origen la Iglesia Católica siempre ha jugado un papel fundamental. Es tanto que el número de instituciones de carácter educativo son grandiosos y son a nivel de religión. Entonces el pensamiento cristiano se ha caracterizado por la forma en que los distintos niveles de educación en el país se dan siempre como en la línea de la religión. Otro fue que la constante participación de la Iglesia en el ejercicio del poder político.
Esto en cuanto a la línea, sin considerar que las normas o las leyes que han estado surgiendo en el marco de las políticas públicas que van determinando las rutas de la integración de las gobernanzas van mencionadas y ligadas siempre a los políticos mencionados. En el desarrollo del proceso educativo siempre hay una influencia externa, por así decirlo. Entonces, un fuerte influjo en el desarrollo histórico de la educación colombiana. Es reconocer también que no solamente por esto no se haya ido como tal o avanzado o abarcado muchas cosas, no. Es apreciar y que gracias a varias iniciativas de la formación locales también hemos tenido grandes apuestas en escenarios de manera positiva.